Y yo termino con esto. Moisés tenía un sacerdote a su lado. Este sacerdote le tuvo que haber contado a Moisés quién era Dios. Para eso era sacerdote. Tuvo que haberle dicho, porque su función era la función de capellanía, tuvo que haberle dicho cómo Dios quería que él funcionara, cómo Dios quería que él actuara. Y tuvo que haberle planteado a Moisés cómo era Dios, cómo era él. Sin embargo, un buen día, Moisés se cansó de que Aarón le contara cómo era Dios. Porque sabe algo, muchas veces, Dios en la conciencia de los hombres no es como el Génesis dice. El Génesis dice que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. En la conciencia de los hombres, muchas veces somos nosotros los que hacemos a Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Me entendió? O sea, Dios se convierte en lo que yo me imagino Él es. Y desde luego, cuando me topo con una gente que entra en unos procesos recalcitrantes de la vida de fe, Dios se convierte en un viejo neurótico, amargado, que tiene un canto de palo en la mano, y está sentado en un trono macizo, con un canto de palo en la mano, esperando que tú y yo cometamos un error para caernos encima. ¿Verdad? Pero cuando le preguntamos a algunos cómo es Dios, pues hay unos que lo ponen más femenino, hay otros que lo ponen más masculino. Todo va a ser dependiendo de la forma y manera como la gente se lo imagina. Dios no es como tú y yo lo imaginamos. Dios es como la palabra de Dios lo presenta. Ahora, mira qué interesante. Un buen día, Moisés dijo, yo no voy a seguir considerando a Dios como Él es, de acuerdo a lo que Aarón me dice. Yo voy a considerar ver a Dios por mi propia experiencia de vida. Y la historia bíblica dice que un día se fue Moisés a hablar con Dios y le dijo, yo quiero verte. Desde luego la historia deuteronomista en eso crea todo un andamiaje donde se le hizo la advertencia, acuérdate Moisés que quien me vea se muere, quien me vea queda destruido, quien me vea queda pulverizado, pero indistintamente todas las objeciones que se le pudieron presentar a Moisés fueron nulas, porque él se mantuvo diciéndole, yo quiero verte. Yo quiero mirarte. Y la historia es hermosa. Porque la historia dice que después que Moisés vio a Dios, cuando descendió del monte, ¿ah? ¿Cómo era el rostro de Moisés? Dice, la gente se tuvo que cubrir el rostro, porque el rostro de Moisés brillaba. ¿Se da cuenta, queridos? ¿Qué es lo importante? Lo importante de mirar a Dios es que cuando miramos a Dios somos impregnados de su presencia. Cuando miramos a Dios somos impregnados de su gracia. Óigame, cuando miramos a Dios somos impregnados de su amor. Cuando miramos a Dios somos impregnados de su esencia. Y no hay dinero en el mundo que pueda pagar el parecernos a Él. No hay dinero en el mundo que pueda satisfacer la gran realidad de parecernos a Dios. Cuando miramos a Dios a cara descubierta, nos parecemos a Él. Por esa razón, Él nos invita a nosotros a que le miremos a Él.
le miremos no importa cuál sea nuestra situación, le miremos no importa cuál sea nuestra crisis, le miremos no importa cuál sea nuestro dolor, le miremos no importa cuál sea nuestra aflicción, porque a fin de cuentas para Dios no es importante lo que cotidianamente nosotros consideramos importante. Para Dios lo importante es que tú y yo tengamos de Él su esencia, tú y yo tengamos de Él su presencia, tú y yo tengamos de Él su gracia, y solo lo logramos cuando le miramos. Por eso el salmista concluye diciendo en su expresión: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Iremos para qué? ¿Iremos para qué? ¿A qué yo voy a ir a la casa de Dios? Pues que te dice, yo voy a la iglesia a gozarme. Bueno, fantástico, si te gozas, fantástico. Pero yo tengo que confesarte, todas las veces que yo he ido a la iglesia no me he gozado. El salmista dice, voy a la casa de Dios para contemplar la hermosura de su santidad, porque cuando le veo, entonces soy como Él es. Cuando le veo, entonces puedo pensar como Él piensa. Cuando le veo, puedo actuar como Él actúa. Ese es el gran desafío del profeta en esta expresión del profeta Isaías. Si lo has perdido todo y si lo has ganado todo, estás en la misma posición y en el mismo desafío. Míralo a Él. Si te han pasado cosas buenas y te han pasado cosas malas, estás en el mismo desafío. Míralo a Él. Si gozas de buena salud o no la tienes, tienes el mismo desafío. Míralo a Él. Si estás de luna de miel, o llana y sencillamente estás en la luna, míralo a Él. Los que le miraron nunca jamás serán avergonzados, y sus rostros por siempre serán alumbrados. Que Dios me lo bendiga, queridos.